Muy buenas tardes, bienvenidos a un nuevo Charlando en el Forestal. En esta oportunidad, y recién llegada desde su vuelta al mundo, contamos nueva y gratamente con la presencia de la única e inimitable Eva Devia. Por si usted ha estado en la luna en los últimos 20 años y no se ha enterado, Eva Devia nació en La Serena en 1978. Es periodista, máster en Comunicación y Educación de la Universidad Autónoma de Barcelona, escritora y poeta. Ha publicado Poemario Capital el 2013, reeditado el 2018, que se navega. Retazos el 2016, Tránsitos Urbanos el 2018, Insolentes 2019, Cuando el Ángel pase lista el 2021 y Tránsito Interior el 2023. ¡Tan! Querida Eva, bienvenida a este espacio de conversación desordenado que hemos titulado Charlando en el Forestal y que ya va en su edición 412. Es wow. Muchas gracias por esta invitación. Esto es como que te inviten a la propia casa, es bien raro esto, porque es lindo este espacio, es muy regalones, es querido, es entrañable. Los echaba de menos además porque desde que soy mamá no he venido tan seguido como quisiera. Así que estaba al debe con esta visita, este encuentro. Pero también hemos asistido al crecimiento del bebé, o sea, ha venido a comprar libros. Así es una vida lectora temprana, lo sabemos. Y de hecho, la primera librería en la que ella puso sus 2 piececitos de niña fue este lugar. ¿Estaban ansiosos de frío? No, afortunadamente no. Afortunadamente, menos mal. Tratemos de que nunca estén azulosos de frío, por favor. Ay, me dio un poco de grita. Claro. Querida, quería comenzar contigo poniendo los puntos sobre las i's, la concha sobre el molusco y todas las demás cosas que hay. La concha sobre el molusco, ¡diantres! Ya. Hace muy poco tiempo hubo una pequeña y discursiva conversación en ese medio llamado Twitter, que ahora le quieren poner otro nombre, pero no lo vamos a nombrar porque es una estupidez cambiarle el nombre a algo que todos conocen. Y porque además todo el mundo tuitea. Es muy extraño esto. Uno hace retweet. Alguien osó decir que en Chile solo se escribe esa cosa que escribiste tú. ¿Cómo es posible? Queremos nombres. No. ¡Que rueden las cabezas! ¡Que rueden las cabezas! Solamente se escribe autoficción, dijo alguien. Rápidamente yo le contesté, yo le contesté a través de interpusitas personas porque esta imagen no se daña. Y no vende después. Parece que esas personas que hacen las críticas literarias parece que no están leyendo mucho, porque para ellos solo se está publicando autoficción. Pero tú hiciste un ejercicio inverso, tú has escrito prácticamente de todo y ahora estás incursionando en esto. Así es. ¿Cómo llegamos a esto? ¿Cómo llegamos a escribir autoficción? Siento que esa, como la mayoría de tus preguntas, Mario, tiene muchas patitas y subpreguntas dentro. Yo partí como parte de la mayoría de los escritores, desde esta necesidad de desahogarse, de soltar ese nudo urgente que muchas veces no nos deja dormir. De hecho, sí, una receta para el insomnio escribir es bastante útil. Y partí escribiendo bien temprano, porque esto va muy de la mano con el cariño a la lectura, ¿cierto? Entonces, cuando uno entiende el fenómeno del lenguaje como una herramienta para poder soltar esa compresión emocional desde distintas aristas, eso te sirve para poder desahogarte, para poder salvarte de alguna manera. Entonces yo partí escribiendo poesía, pero ahí todavía no me definía como escritora. Recién me vine a sentir escritora propiamente tal, llegando casi al 3er libro. Y el 3er libro, que es un libro de microrelatos, que son microcrónicas, hay que entender que yo soy periodista de profesión, escritora de maldición, pero de profesión soy periodista. Y como estudié periodismo, meterme en el mundo de la crónica es lo más cerca a lo que yo podía llegar a la literatura desde el periodismo. Y ese mundo me fascinó.
esa posibilidad de generar una dinámica narrativa con herramientas reales, con elementos reales, era súper seductor, ¿verdad? Estaban pasando muchas cosas en el país, y después decimos que no lo vimos venir, pero bueno, pasó algo, ¿no? No sé, los últimos años no ha pasado nada, un par de cosas. Yo creo que estamos igual y peor. Entonces, saqué hace algunos años atrás ya el Tránsitos Urbanos. El Tránsitos Urbanos, que son microrelatos, que no son ficción, son crónicas, narrados en su mayoría en primera persona, porque son muy vivenciales, y que muestran perfiles y flachazos de corte social dentro del transitar en Santiago. De hecho, hicimos el lanzamiento acá, para que vean que sí, la casa de una, así, muy profundo. Y después de eso, yo todavía tenía esta cosa de sentirme menos, porque pucha, el periodismo y la literatura vienen en escalas diferentes, entonces si bien nos dedicamos al oficio de escribir, los periodistas, decir que somos escritores tiene una connotación completamente distinta, desde la valoración lírica. Saqué el Insolentes, periodismo de investigación, estos perfiles biográficos, ¿cierto? Con todo un trabajo de soporte, de biografía, de bibliografía, de mucha investigación. Seguía faltándome una patita, que era el mundo de la ficción. Yo no me atrevía a insertarme en el mundo de la ficción aún. Y así salió el libro de cuentos Cuando el ángel pase lista. Y cuando conseguí soltar y parir el Cuando el ángel pase lista, recién ahí me sentí con las dos patitas dentro del mundo de la literatura. Y ese fue mi cuarto libro. No, mi quinto libro. Wow, así que muchos libros, ¿ya ves? Sí. Sí. Las matemáticas nunca han sido lo mío. Lo mío tampoco, por eso somos amigos. Cinco, el quinto, ¿cierto? Sí, ya, el quinto. Recién el quinto libro. Sí, ratifiquemos eso, sí. Recién al quinto libro me sentí escritora, de verdad escritora, porque había sido capaz de escribir ficción. Una ficción muy asociada a las realidades, Cuando el ángel pase lista, que fue uno de los primeros reencuentros de la presencialidad acá, además, que vino la nona a acompañarnos ese día, Marcelo Simonetti estuvo con nosotros. Sin mascarilla. Sin mascarilla, fue un acto de... Sí, fue muy raro. Empezar a volver a la presencialidad con eso fue un experimento bien... Todavía había algunos que se la ponían a rato. Sí, pues estábamos asustados, echándole alcohol gel al micrófono con riesgo de electrocutarnos, pero de verdad estábamos muy asustados y cada cierto rato pasábamos el micrófono al lado y lo rociábamos, para que no nos pasara nada. Y recién ahí me sentí escritora. Y como recién ahí me sentí escritora, dije, ya, me relajo. Ahora que ya soy escritora, puedo escribir lo que se me plante en gana. Y como una amiga dijo que yo era muy promiscua literariamente, sí, que yo practicaba la promiscuidad literaria, por esta cosa de andar buscando géneros. Y que pasa mucho por salir de las zonas de confort. Uno tiene que ir experimentando y explorando distintas aristas, distintos segmentos. Uno tiene que salir desde el donde se siente cómodo. Y la dinámica del hibridaje, o sea, esta mezcolanza de elementos de quién es uno, porque una no puede definirse como una estructura lineal, sino que somos seres complejos, llenos de bemoles, luces, sombras, etc., me llevó a cranear junto a mi editora, tremenda doña Lili de Ediciones del Gato, el Tránsito Interior. Y por eso recién ahí, en el sexto libro, llegué a la autoficción. Espero no haberme extendido demasiado con la vuelta eterna. Yo esperaba que si quieras. Perfecto. ¿Puedo seguir? ¿Podemos hacer? Sí, podemos. Así, cosas que ocurren en vivo. Sí, por supuesto. Dentro de... Aquí hay un poco de todo. Pero hay básicamente una cosa en común con todo, que es tú. ¿En qué estabas pensando o esto es un a largo aliento? Mira, un día amanecí con ganas de escribir sobre esto, hoy día me pasó esto otro, porque hay un poco de todo. Aquí hay poemas, hay crónicas, hay como vivencias, hay un sustrato de Eva y como de un par de años. ¿Un par? ¿Fueron? ¿O 4. ¿Sí? Hay una suma de 4 años metidos ahí.
Y de hecho, originalmente, como lo pensé y se lo entregué a mi editora, fue una separación, más que cronológica, una separación temática. Porque los últimos años se han vivido de manera muy caótica, compleja, con una serie de elementos de dulce y agraz. Entonces tiene mucho, está el estallido, está la pandemia. Antes de que llegara el estallido, yo vivía algunas situaciones personales bien complejas, estuve metida en una depresión bien potente, mientras estábamos lanzando, y eso la mayoría de la gente no la ve, sobre todo cuando somos seres públicos metidos en redes sociales, no ponemos que estamos tristes, que estamos mal, que vemos todo oscuro, que estamos en el fondo del túnel y que no podemos... Esas partes no las contamos, esas partes las ven nuestros cercanos nomás. Pero no solo la ven nuestros cercanos nomás, sino que también necesitamos volcarlo en papel, necesitamos dejar testimonio de ello, para poder aliviar esas sombras que nos acompañan cuando estamos en procesos oscuros. Yo viví inicialmente todo un duelo asociado al no poder ser madre, y tuve que deshacerme de esa idea con dolor en el camino, y años después llegó la sorpresa de mi hija. Y que fue una sorpresa, de hecho está narrado muy en primera persona en el libro, porque este libro lo que hace es entreabrir ventanas de distintas etapas que son públicas pero también son muy privadas, y por eso bandejea de alguna manera este libro que te contaba de las crónicas, de las microcrónicas, que es el Tránsitos Urbanos, y este se llama Tránsito Interior porque tiene que ver con todo aquello que pasa dentro del ser humano en estos años que han sido tan convulsos, que han tenido tanta exposición, pero también tanta repercusión interior. Escribir sobre la pandemia es complejo y traté de sacar visos de humor incluso dentro de esas herramientas, pero además de ser muy testimonial, y es cierto, hay mucha autoficción, también es bastante honesto. Porque es un libro que no tiene pretensiones de alta literatura, entendiendo alta costura, baja costura, alta literatura, baja literatura. Al escribir esto, es una periodista que está tratando de entenderse a sí misma a través de la escritura. Y finalmente, de algún modo, eso es lo que se transmite en Tránsito Interior. Sí, se transmite una gran honestidad. Lo que me mataste una pregunta, pero está... Ya tú sabes. Siempre voy un paso más adelante, es parte de mi superpoder. Deja de reordenar la pregunta, Sí, entonces, vamos. Me mataste una. El escrito sobre cada una de las etapas, ¿fue escrito en la etapa o esto está pensado a posterior? No, esto fue in situ. A ver, hay que entender que los escritores y las escritoras, obvio, siempre estamos escribiendo. Porque es parte de nuestra respiración finalmente, es una necesidad biológica, ¿cierto? Si no, lo pasamos muy mal cuando no estamos escribiendo. Da lo mismo lo que escribamos, desde testamentos, monologares, tipo diarios de vida, hasta poemas trasnochados porque el insomnio me atragantó y necesito soltarlo, hasta cuentos o anécdotas. En el caso mío, soy muy observadora de qué es lo que va ocurriendo alrededor, me gusta captar muchas historias o cazar muchas historias en tránsito, en los transcursos, en los trayectos de un lado a otro, porque pasan muchas cosas en la calle, pasan muchas cosas en el metro. Entonces, desde allí voy recibiendo, inventando, cerrando gestalt, como para ver qué es lo que le falta a este personaje tan raro que vi, a esta actitud tan extraña del sujeto que está parado en la esquina o fumando, no sé. Me acordé del amigo fumando que estaba ahí mucho rato. Pero desde esa dinámica escribimos siempre. Y claro, en el 2019 yo estaba metida en un taller con Marcelo Simonetti, trabajando cuentos, dinámica de cuentos. Pero además de la dinámica de cuentos, yo estaba escribiendo otras cosas y estaba pasando mucho en el país, porque estamos hablando del estallido social. Entonces yo estaba haciendo columnas, creo que estuve 2 semanas escribiendo una columna diaria para Presenza, la agencia de noticias por la no violencia.
Y en esa vorágine de estar escribiendo eso, porque la periodista estaba con mucha necesidad de recabar información, de tratar de armar este puzzle, también me estaban pasando muchas cosas por dentro, pero antes había vivido una peritonitis que casi me manda para el otro lado, estaba viviendo el duelo de no ser mamá y de soltar este proceso, había vivido una situación muy desagradable en el trabajo y tuve que desprenderme de ese trabajo con una negociación de salida, porque ya no podía seguir trabajando con quien fue mi jefe, que había sido compañero de universidad mío, y que después terminó siendo un abusador en términos laborales. Discriminador, machista, terrible. Entonces lo pasé muy mal y eso derivó en una depresión muy compleja. Yo estuve muy mal interpelada desde el hecho de ser mujer nomás. Hay un término bien desagradable. Entonces, claro, pasan cosas muy desagradables y uno en las redes y en lo público siempre muestra la parte linda, la faceta linda, pero necesitaba seguir escribiendo. Y este seguir escribiendo y este dejar testimonio que tenemos los periodistas es complejo. Entonces es un por dos. Viene el factor periodístico y viene el factor creativo, literario de la escritora. Y en esa duplicidad empieza a salir el collage de formato. Entonces a veces se me arrancaban cuentos, a veces se me arrancaban crónicas, me quedaba con una idea y la dejaba anotada, medio armar y la terminaba de armar después, porque son procesos creativos. Y desde allí se fue armando esto. No atiende a una orgánica lineal. Y sin embargo, Lilian hizo un trabajo de joyería para darle una dinámica, una danza armónica de trayecto en la narrativa, que hace que pasemos por todos estos acontecimientos públicos y privados, la pandemia, el encierro, qué me pasaba con el encierro, qué le pasaba a la sociedad con el encierro. Hay algunas reflexiones, una ida al supermercado, una ida a pagar cuentas, el estrés, no sé si ustedes se acuerdan, yo me imagino que todos tenemos esta memoria un poco bloqueada, pero ¿se acuerdan los tiempos en los que nos bañábamos con Lysoform? A la entrada y a la salida limpiábamos todo con cloro, con pañitos con cloro, hasta el pan lo limpiábamos con cloro por si acaso. Había otro producto que estuvo de moda, ¿cómo se llama? Lysol, era... Sí, el amonio cuaternario, por cierto, el amonio cuaternario. Y este pánico de no respirís, porque si respiraste ya te fuiste para otro lado prácticamente. Y el terror de que golpearan a la puerta. Pánico. ¿Pero quién puede venir? ¿Qué kamikaze está haciendo esto? Sí, bueno, y en ese contexto me embaracé. No, era el apocalipsis zombie. Básicamente había una pandemia mundial literal, no metafórica. Estaba ahí, en la calle, con el calentamiento global, con el estallido, con una incertidumbre mundial espantosa, y yo me embarazo. Lo que no es malo. Fue maravilloso. Y es que es súper de dulce y agraz, por eso es que la vida es compleja, si la vida no es ni linda ni fea, la vida es nomás. Entonces, es muy maravilloso, hoy día mirándolo en retrospectiva, fue muy maravilloso y muy ventajoso para mí el vivir toda la primera etapa de mi hija, todo el de embarazo y el primer año de mi hija encerrada. Yo estuve 2 años encerrada. Y esos 2 años en los que estuve protegida por mi departamento, calentita, no me faltó comida, era una privilegiada. Una privilegiada. La señora Cecilia Morel hubiese estado muy de acuerdo conmigo y yo, los privilegios. Yo ahí estaba dentro de los privilegios. Y en esa conciencia de privilegio, más encima estaba encerrada con el padre de la criatura, que estaba pendiente a rabiar de que yo pestañara 2 veces. Entonces, fui una súper beneficiada en ese camino. El teletrabajo nos aportó la posibilidad de vivir en complicidad muy íntima este proceso. Es una gran etapa, por lo menos. Es una etapa que la mayoría de la gente no puede vivir en esas circunstancias. Si nos hubiese tocado el embarazo en normalidad de condiciones, claro, hubiese podido tener tal vez el apoyo y la compañía de mi mamá, de mis hermanos, de mis amigas, pero la compañía cómplice de la pareja, del par, que es el que trabaja, y yo también trabajo en la universidad y en la revista, pero
los ritmos cambiaron de manera tal que hicieron que nos centráramos en mi útero. Estábamos los tres metidos adentro de mi guata. No estaba solo la Ena, estábamos los tres adentro de mi guata. Entonces estábamos archiprotegidos. Y ese proceso fue súper mágico también. Fue súper, súper mágico. Entonces es muy terrible porque mi género es bastante culpógeno por la vida, por existir nomás. Tenemos esta maña judeo-cristiana, esta tradición de la culpa, ¿no es cierto? Y uno no puede evitar sentirse culpable porque todo el mundo lo pasó pésimo para la pandemia. Y yo lo pasé regio. Porque estaba encerrada, cuidadita y cristalito. Además que viviste una etapa que casi idílica, que es lo que debería ser normal, que estuviera el padre y la madre preocupados del bebé, aunque fuera un mínimo de tiempo, pero no se da eso, y no se da por demasiadas razones, no solamente... Muchísimas. Claro. Muchísimas. La principal es que somos unos desgraciados, como raza masculina. Yo no lo diría así, Creo que el problema es un poquito más complejo, Sí, por supuesto. de la gracia y la desgracia. Creo que no hay una conciencia, no hay una conciencia social, y con eso lo podríamos resumir todo en todo. Adiós, me voy. Claro, porque finalmente es eso. Estamos insertos en una sociedad tan individualista que no nos permite hacer un reflejo solidario de nuestros pares y nuestros complementos. Entonces asignamos roles y creemos que esos roles deben ser cumplidos por determinadas personas. Y no es así. Claramente no es así. No es así. Y no debiese ser así. Entonces, no es que haya y que también puede haberla, un complot macro machista para eliminar a la mujer. No. Creo que el fenómeno es un poquito más complejo. Yo adhiero al feminismo profundamente, usted lo sabe. Y sin embargo no adhiero a esta cosa de odiar al género contrario. Al contrario, siento que nos necesitamos, que debemos complementarnos, que hay un trabajo colaborativo, de comprensión, de equipo. Hay un adagio antiquísimo que dice que para criar a un niño se necesita todo un pueblo. Estoy muy de acuerdo con eso, muy de acuerdo con eso. Hoy día, nuestro siglo XXI, nuestro Chile del siglo XXI, nos enfrenta a una realidad que es bien brutal a la hora de ser madres, y ahí hablo desde el género, que es la falta de redes de apoyo para poder gestionar una crianza. Porque hoy un sueldo no alcanza para poder sostener una casa. Y por lo tanto, sí, estoy hablando de un sueldo en una casa muy desde la perspectiva tradicional, en la que hay dos miembros adultos funcionando. Imagínate las casas monoparentales, digamos. Esto se pone trágico por todos lados. Entonces, la complejidad de la sociedad se ve súper aumentada porque las mujeres ganamos menos, y es un hecho que ganamos menos. Sí, ganamos menos. Puras mentiras comunistas. Sí, claro. Ganamos menos. Believe me, ganamos menos. Entonces, si bien yo siempre fui una mujer muy independiente, lo sigo siendo, pero lo cierto es que mi contraparte en la casa gana más que yo. Y la posibilidad de pagarle a alguien para que se hiciese cargo de la casa y de mi hija implicaba gastar más que lo que yo ganaba. Porque ahí tenemos la gran paradoja de cómo podemos vivir. Les recomiendo que lean la revista Te Leo, el último ejemplar. Tiene un excelentísimo reportaje sobre este tema. Lo difícil que es vivir de lo imposible, que es difícil. Imposible vivir de la literatura. Se sabe. Estamos en una cruzada. Pero que está llena de millonarias. Por supuesto. Y vieras tú, el derroche de la vida. Mira, aprovechando que viene llegando gente, puras maravillas. se vienen sumando a la conversación y que hemos tomado varios tópicos. Yo creo que es un momento un poco de abrir esto para que parezca que vinimos a conversar y que no no era monólogo, ¿no?
No. Y yo que tenía preparado todo el estándar. En esta oportunidad no. En esta oportunidad. Pucha. ¿Alguien quiere comentar algo? ¿Hacer una pregunta? Comentarios de 2 a 3 minutos. Por favor, contemporizador, porque esto no... Me falta de... Yo Más que quería una hacer pregunta. más que una pregunta, quería... 2 horas después. Claro. Hoy ocurre. Todo el rato. All the radio. A cada rato, todavía, uno se burla de eso y sigue, sigue pasando. Sigue ocurriendo. Sí. ¿No? Yo ¿No? muy brevemente quisiera pedir un fragmento, porque estoy ávida de saber qué pasa en ese libro, qué es lo que hay ahí. Este libro es re loco porque aborda un montón de cosas, pues y tiene reflexiones, y tiene imaginarios, y tiene intimidad de cuna, y tiene estrés postraumático, y tiene operaciones y depresiones y pastillas, Pero tiene cosas felices. ¿eh? pero también tiene muchas cosas felices. Sí, hay una ironía también. Sí, sí. No lo voy a vender por Qué bueno. ¿No? Muy pesimista mi speech. Voy a leerles, es bien chiquitito, es chiquitito, es que además tiene una factura muy bonita. Se mandaron una diagramación de una manera. Este es chiquitito y se llama Fragilidad, está en la página 103. Abran su libro en la Sí, página. por favor, en la página 103. Por aquello de... Claro, sí, yo lo tengo. Hoy pude ver a un par de amigos libreros a través de la reja de mi edificio. ¿Cuánto te fuimos a dejar el... Eso era. Nos reímos y hasta arrojamos besos sonoros para que se alcanzaran a sentir más allá de las mascarillas. Vinieron a dejarme libros que compré en línea en su tienda, espacioforestal.cl. Una sensación de fragilidad enorme me produjo un forado entre las costillas y la boca del estómago y acá estoy, haciendo pucheros y con un nudo en la garganta. Qué mierda esto de no poder abrazar a los que nos importan. Cortito, y a mí me emociona caleta porque me acuerdo mucho de ese encuentro. Fue un tiempo en el que yo todavía no sabía que estaba embarazada. Aún no lo sabíamos, aún no era un hecho público, ni privado, ni nada. O sea, probablemente estaba ahí, digamos, pero no sabíamos. Estos tiempos en los que de verdad pensábamos que el planeta se estaba acabando y no teníamos cómo abrazarnos, cómo reírnos. Con Mari nos conocemos hace muchos años y somos querendones, nos abrazamos, Toqueteamos. y nos claro, Sin con la cochinar. Mandy, así, pero con mucho, mucho cariño. Entonces, no poder hacer ese gesto cuando uno es de piel es muy doloroso, es muy difícil. Y eso era lo que quería, me devolví al departamento muy contenta por el libro que me había llegado, pero haciendo puchero, me devolví así. Entonces, ese puchero necesité sacarlo para que no se me olvidara el puchero. Y ahí quedó. Así que quedaste adentro del libro. Y ya que estamos, como esto tiene harta política entre medio, porque con el estallido, sí, hay algunas cosas. Sale hasta Boric. Hay unos mensajes para Piñera, cuando todavía estaba vivo Sucia. Sí, hasta Elwin salió a flote ahí, bueno, tantas cosas. Pero Estaba muerto ya. ese sí ya estaba, ese sí ya estaba. Sí. Y este se llama Vecindad Hecho Fehaciente, real. Un vecino no identificado del edificio del frente gritaba con toda su capacidad pulmonar ¡Pacos culiaos! 2 o 3 veces al día. Cuando lo hacía de noche, se sumaban otras voces en un proceso catártico colectivo que, quiero creer, les sanaba el alma y de pronto les ayudaba con la limpieza de los bronquios. Mandaban saludos a toda la genealogía de Piñera y Mañalich. A veces se escuchaba lo mismo, pero contra Maduro. Lo lindo era que gritábamos todos con la misma gana. Después de un año, caí en cuenta de que hace mucho tiempo que la voz de ese vecino no se oye, y en su lugar resuenan, esporádicos pero constantes, fuegos artificiales. Tal vez a mi vecindario se le olvidó la conciencia de clase. Eso fue recién, ¿no? Pero es que sí, bueno, viste que tiene esta cosa de afuera, de qué es lo que uno mira y el cómo te repercute adentro y todas las subcapas con la memoria. Todo. Entonces, sí, pues hay harta... Es como una torta milhoja este libro. Y Diría además yo. cuando uno lo lee y lee algunos párrafos en particular, bueno, para cada uno es lo que le llega, se identifica. No solamente en el que aparezco
Interpelado. Absolutamente, Claro, ese soy yo. faltó el nombre. Hay otros donde uno lee una crónica sobre alguien que está pasándole tal cosa y a mí también me pasó algo parecido. Sí, en el fondo todos vivimos lo mismo y como tú dijiste en algún momento, como que tenemos un chip que nos sacó 2 años, que fueron los 2 años ¿El sistema? nadie se quiere acordar de eso. Y eso que a algunos les pasaron cosas buenas, como aquí. No todos estábamos moribundos ni fuimos zombies. Por lo menos los que estamos aquí, ninguno le veo cara de zombie. Por lo tanto, En ese momento sí lo fuimos. Ojo, ojo. No, sí. Estamos que sortear, pues. Además, claro, venimos saliendo de un evento importante, así, toda una sesión de fotos, entonces, sí. El rostro está recauchado para tales efectos. y sirve para darse cuenta también de lo que hemos cambiado. Cambiamos como la pelusa. De hecho, hay un texto que habla del gato pardo y que dice que en realidad no hemos cambiado. Con toda la tremenda vuelta que nos dimos y nos seguimos igual, no hay nada que hacer. ¿Puede intervenir? Es que justo estamos hablando de un tema acá y que estos últimos días, sobre todo ayer, hoy, me llamaba la atención porque este libro cuenta en tiempo real los acontecimientos del estallido y lo que venía después. ¿Cuál es tu sentir mirando hacia atrás y mirando en contexto libro los acontecimientos de ayer principalmente, que para algunas personas fueron como un eco, y por otro lado que conversábamos también que se habían tomado medidas para que esto no pasara a mayores, al menos que no hubiera conciencia pública sobre eso? Wow. Siempre Te puse mi editora, sí, siempre mi editora me las deja patas de los así, caballos de una, así todo se nos va a quedar. No, si nos vamos a quemar, nos metemos en lo que era. Todo. Yo creo que el estallido social no ha terminado. Tengo la convicción de que estamos todos muy exhaustos, que vivimos una guerra. No estamos en guerra, ya vamos a hablar de la... ¿No estamos en guerra, señor presidente? ¿Estamos en guerra o no estamos en guerra? No vivimos una guerra, pero sí vivimos una situación de tensión que era muy insostenible y que no podíamos seguir viviendo. Y eso, ojo, hizo que muchos, y me incluyo, fuésemos capciosos al mirar primero esta pandemia global que llegó y decía, uy, mire, qué casualidad. Los Simpsons, ¿no es cierto? Toda la cosa de la teoría conspiranoica alrededor. Y si hay alguien más arriba, si alguien tiene el don de la fe, podríamos decir que pareciera que Dios es de derecha, porque ¿cómo nos manda justo la pandemia después del estallido cuando podían pasar tantas cosas tan maravillosas y suácate del estallido? Entonces, se genera una sensación de cansancio que es tan brutal. Recuerdo que la Pía Barros, cuando recién partió el estallido, ella fue muy crítica en una conversación que tuvimos en Auch, y ella comentaba de los riesgos de atomizarnos. Cuando dejamos de vernos, cuando dejamos de reunirnos, nos debilitamos. Digo, esto no es nuevo, divide y vencerás, Imperio Romano, ¿verdad? No, en serio que no tiene nada de nuevo desde la historia. Pero es muy cierto, cuando hacemos la perspectiva macro, el movimiento social del estallido se debilitó, se desperfiló, mutó por la pandemia. Pero los problemas no desaparecieron. Y no solo no desaparecieron, muchas, sobre todo la gente desde el mundo de la cultura y desde el feminismo, dos aristas en las que adhiero desde donde me proyecto o me defino. Trabajamos activamente por las campañas para aprobar una constitución que nos reflejaba profundamente. Luego vimos con horror todo lo que ocurrió después, con desazón lo que siguió, y terminamos en un proceso depresivo muy potente, porque las poquitas fuerzas que nos quedaban las derivamos a ese norte. Enfocamos todos nuestros esfuerzos en tratar de armar una constitución que fue una gran patita cueca, nos dimos una vuelta en 8 y quedamos donde mismo. Exactamente donde mismo, pero con menos recursos, porque estamos más cansados. Entonces, lo que ocurrió ayer
que para el resto de Chile no ocurrió, porque nunca supimos a nivel global, porque no se mediatizó y desde aquí fueron bastante eficientes en echarle tierra para que no se oxigenara esto de ningún modo. Fue un revivir un fuego que sigue ahí si las brasas están. Pasa que están cansadas. Y estamos todos bien cansados. Y estamos muy empobrecidos y empobrecidos con hambre y frío. Es una mala mezcla. Es una mala mezcla. Porque los pollitos dicen... Pío, pío, pío. Es terrible. Es terrible. Y lo dicen justamente cuando tienen... Hambre cuando tiene frío. Así es. Oye, encontré Lampedusa. ¿Puedo Justo. hacer una... Por supuesto. Porque hablando de que tu libro es bien testimonial, quisiera que escogieras algún texto en que esa ansiedad, porque yo comparto esa necesidad de ser madre, cuando te das cuenta de esta maravilla que es el milagro en la vida. La maternidad, dices tú. Sí. ¿Hay algún texto allí en ese libro que refleje ese momento? Hay más de uno. Pero antes de pasar a eso y de responderte voy a leer que ya es para llorar, ya hemos llorado todo el rato. Sí. No sé, en algún momento vamos a leer uno de los alegres. Sí, te juro que sí, te juro que vamos para allá. Es que ahora ya no hay llanto, ahora es como enojo. Sí, pues. Como pasamos a la furia. Ya pasamos. Pasamos a la furia, ya no lloramos. Ya no lloramos. Esto se llama Lampedusa y dice: contingencia en programas matinales y el cortisol de la angustia baila como protagonista en este carnaval bizarro. Huyo a una pantalla menor, reviso lo que el Facebook dice que pensé hace 10 años. Es lo mismo que hace 2. Es lo mismo que hoy día. Lampedusa y su gato pardo son chilenos. Las hordas virtuales son más peligrosas que las reales. Y ahí está la clave de lo que pasó ayer. No alcanzó a visibilizarse porque bloquearon en redes sociales, porque si no hubiese tenido el eco de lo que ocurrió en el 2019. Y hubiese empezado este efecto dominó en el que cansados y todo probablemente hubiésemos salido a la calle. No lo sabemos. No lo sabremos. Eso es política ficción. Exacto. Y eso estamos hablando de los niños que Sí. en el metro. En el metro. Claro. Hay que saltar desde Claro, había que contextualizar. Sí, estaba un poco perdido. No veo las redes sociales, ni menos las noticias. No salió en ningún lado. Así No salió en ninguna parte, sí, eso es lo complejo. Nadie se enteró. Eso es lo complejo, que nadie se enteró. Creo que el más chiquitito, pero tal vez el más asertivo, y es el que le da sentido a la portada, se llama Colibrí y dice: hay quienes perciben mariposas en el estómago. Anoche yo empecé a sentir las alas de un colibrí. Cortito y al Ese sí, ya viste, dejé y solo así como... Sí, no quería llorar y ahora llorar más. Ahora sí, ahora viste. Emocional. Sí, se emocionó, se me emocionó la mente. Sí. Pero es que hay de todo aquí. Hay hasta ironía, te lo juro. Hay Porque en la amor, vida sí, hay amor, sí, hay y harto harto amor. Humor también. Sí, hay harto humor. ¿Verdad que la Ingrid también lo leyó? Sí, esperando los comentarios. Después me contará. Sí, por supuesto, por supuesto. Más comentarios, preguntas. Por favor, por favor. Por favor, adelante. Sí, con respecto al tránsito, que también es una palabra importante en tu obra, en general, no solo en este libro, pero al sentido de cómo, producto de tanto consumo de redes, estamos cada vez con una deformación de nuestra percepción del tiempo. No digo que antes de la existencia de las redes quizás también había otras formas de estar distanciados de cómo se percibían en otras épocas también el tiempo. Pero en esa relación de la percepción y donde la noción de presente y de futuro parecieran tan desdibujados, ¿cuál es la relación que dirías tú que tiene tránsito interior con el tiempo, con ese percibir el tiempo? Yo siento que el espacio y el tiempo transmutó de una manera sumamente extraña en el último lustro, en los últimos 5 años.
Sí. No sé qué les pasa a ustedes, la percepción del tiempo, pandemia / estallido, hizo que se nos desdibujara todo. Y parece que hubiésemos sufrido de manera colectiva una borrachera muy extraña, una resaca más rara todavía. Y lo peor de todo es que tenemos una nebulosa en la que creemos que pasaron 2 años, pero pasaron 5. Entonces, como pasaron 5 y no 2, creemos que vimos a las personas recién, pero fue hace media década. Y las urgencias siguen estando y la gente se sigue muriendo y otras personas van naciendo, digo, es la ley de la existencia, pero la percepción del tiempo se nos alteró radicalmente. Entonces hay amigos a los que no vimos más, gente con la que no dialogamos nunca más. Ojo, que esto viene antes de la pandemia. El estallido generó un cisma asociado al cómo nos manejábamos con nuestros pares, finalmente, porque fue un tiempo de definiciones muy potente. Hubo décadas, diría yo 2, del 95 en adelante, hasta el estallido, en el que uno podía coexistir en una especie de guerra más fría, menos fría, una tibieza, ¿verdad? Una cosa de clima mediterráneo, muy desde lo políticamente correcto. Entonces, mira, oye, pero no hablemos de política, porque ¿para qué nos vamos a meter en eso? Y podíamos conversar de otras cosas, e incluso tener y mantener relaciones estrechas y de larga data con personas que estaban en las antípodas ideológicas de nosotros, ¿no es cierto? Y el estallido evidenció esas diferencias de manera muy brutal, muy brutal. Entonces hubo quiebres súper potentes que no ocurrían desde Allende. 72. Claro, para allá iba, digamos, 72. Se reflotaron términos que creímos olvidados completamente, como momios, por ejemplo. Momios, opelientos. Opelientos, claro. Los comunistas, pues el sentido peyorativo de la afiliación política, esto de los comunistas, porque está lleno de comunistas, que los comunistas para arriba, no tengo nada en contra de ellos, por favor, hashtag liberen a Jadwe. Sí. Que vaya preso Macaya y que liberen a Jadwe, digo, es tan de lógica, ¿no es cierto? Pero bueno, no, y ahí está la Cati Barriga, y ahí está Jadwe, y uno no entiende, porque sigue sin entender, y es súper violento, vivimos en una sociedad muy violenta, y por muy cansados que estén, esa violencia no nos puede resultar indiferente, y me sale el león ciego que llevo adentro, ¿cierto? Pero no, la violencia no puede resultarnos indiferente. Y el discurso de la violencia, la extrema derecha, lamentablemente, lo ha cooptado y monopolizado, así como el término república, que es tan hermoso, y que la libertad, la bandera, hay conceptos tan puros, tan bellos, con un sentido tan amplio, y nos han arrebatado las palabras de una manera muy brutal. Y siento que esas palabras nos pertenecen a todos y no al 20% de la población. Lo siento, me puse muy política en el camino, perdí el nombre. Perdón. Pero desde allí, es que es súper necesario decir estas cosas y reflotar también esta necesidad de hagamos conciencia, que por muy cansado, por mucho frío, por mucho hambre, que tengamos los pollitos, sigue siendo violenta la estructura, sigue siendo violento que Macaya esté con libertad vigilada, que su hijo, que es presidente de un partido, haga un comunicado y uso de los medios de comunicación para hacer arengas políticas, ninguneando el testimonio y el sufrimiento de las mujeres de su familia. ¿Sí? Es muy brutal esto, de todas maneras. Con una impunidad horrible que transversaliza el discurso propio de la derecha. Lo público y lo privado, nuevamente. Sí, totalmente. Eso era lo más bien estás usando tu libro para excomulgar y liberar toda esa presión que tienes ahí. Es que si no lo sacamos adentro, hija, vamos a terminar todos con cáncer y por favor, ya suficientes problemas de salud tenemos.
Entonces necesitamos soltar, y la literatura es catarsis, tanto de quien escribe como de quien lee. Necesitamos sanar de alguna manera, y los hospitales están colapsados y siguen colapsados. Por lo tanto, necesitamos encontrar vías de sanación, pero la palabra no es suficiente para sanar. Necesitamos ir más allá de la palabra. ¿Cómo invitas a alguien justamente que está en una postura distinta a la tuya a que a través de tu lectura pueda efectivamente abrir la mente a otras realidades? Creo que hay un elemento súper relevante que no pasa solo por la tolerancia. Tengo un rollo con la palabra tolerancia. A mí me inculcaron familiarmente lo del laicismo, el pluralismo y la tolerancia. La palabra tolerancia era muy importante porque en los 90 la palabra tolerancia tenía ahí todo un peso, ¿cierto? Pero tolerar es aguantar. Hacer como que te acepto, pero no te acepto, de verdad, no integro tu verdad. No hago un ejercicio de empatía real para acercarme emocionalmente a ti, para conectar emotivamente contigo, para compartir tu dolor. Lo miro y digo, ¡ay, qué terrible debe ser tú! Nanay. Y listo. Eso es tolerancia. Yo creo que necesitamos, para poder avanzar socialmente, pero para avanzar de verdad, no avanzar de la boca para afuera, avanzar de verdad, hacer un ejercicio amoroso un poquito más profundo. Y desde allí el trabajar colaborativamente en plantearnos el qué le ocurre al otro de verdad, el mirar a los vecinos, saber quién es el vecino. Partamos de ahí. Es que nos quedamos tanto con lo macro que no vemos el conflicto cotidiano. No saludamos a la gente en el ascensor. No le sonreímos al conserje del edificio. ¿Se saben los nombres del conserje de su edificio? ¿De los conserjes, de los nocheros? El nombre peyorativo con el que lo tratamos de abocar. Don Pepito. Tiene 100 años, bueno. Claro, la señora María. La señora María. La clásica. La Juanita. La señora Juanita. La señora Juanita, la señora Juanita. Entonces, conectar con la humanidad, reconectar humanamente, siento que hoy es la principal revolución que podemos hacer. Porque si seguimos pensando en las grandes revoluciones de cambiar el gran constructo, vamos a seguir haciendo esta vuelta en 8 y vamos a seguir aprobando la misma constitución para quedarnos una y otra vez en lo mismo. Y quedarnos una y otra vez en lo mismo solo nos empobrece porque nos cansa y nos cansa y nos cansa. Hasta que llega una generación nueva que salta torniquetes, que tiene ganas, que tiene pilas, y decimos, uy, mira la cantidad de tiempo que perdimos para atrás. Eso es lo que le pasa a mi generación. Y por eso salimos con tantas ganas, haciendo eco de lo que hicieron los chiquillos para el estallido social, y mirábamos la revolución pingüina con tanto asombro en su minuto, porque es algo que mi generación, los que estamos más cerca de los 50 que los 40, no fuimos capaces de hacer, porque además somos hijos de la dictadura. Entonces, ¿cómo vamos a andar haciendo esas cosas? Si te desaparecían, si te ponías ahí crítico, social. Hoy día no. Y por eso también nuestra generación cuida tanto la democracia. Y tenemos esta necesidad de cuidar y proteger la democracia y no llegar a quebrar esta estructura, porque sabemos los estragos propios y los dolores propios de la dictadura. Pero yo hago clases hoy día en la universidad a chiquillos que no tienen nada que ver con esa época. Y para ellos la democracia no es tan importante. Y lo veo con una preocupación, un dolor, una consternación que me palpita en la frente. Porque les hablo, les cuento, les muestro textos, no solo míos, digo, les paso a la Nona, les paso a la Ana María del Río, les paso textos de la Lili. Trabajo por mostrarles cuáles son las costras y estas cicatrices horribles que tenemos de atrás. Y me dicen, no, color, profe, si no es tanto. Si además es necesario poner mano dura porque me empieza a venir el tiritón. Y hay que respirar porque hay que entender que son procesos sociales y son generaciones. Y más allá de insistirles hasta el cansancio, porque más encima estamos hablando de niños de 19, 20 años. Entonces son porfiados por naturaleza, porque creen que se las saben todas, tienen el mundo en el bolsillo. Y nosotros no sabemos nada, los que hemos vivido un poquito más no tenemos idea de nada porque estamos muy desactualizados.
Entonces, obvio que no sabemos. Porque no conocemos Skibidi Toilet, entonces no sabemos nada. Por ejemplo, busquen después qué es Skibidi Toilet para los que no saben. Sí, busquen lo que es. Sí. Pero claro, ellos viven en una dinámica que tiene otras prioridades. Tienen otras prioridades y no han hecho los ejercicios reflexivos en torno a las dinámicas sociales que nos han llevado a ser quienes somos. Y para eso sirven los libros. Para eso sirve la literatura. Y la comisión cívica que sacaron. No, Eso apuntaba Y para eso fue, para eso la sacaron. En tu opinión, esta falta, digamos, de educación cívica, de filosofía, en las primeras enseñanzas de lectura que recibimos como alumnos. por supuesto. Es Por un supuesto. factor. Tenemos un forado, es que es un... Y yo lo veo desde las aulas. Ujú. Y no solo desde... No es en la institución en la que trabajo, es en todas las instituciones. Esta es una problemática global. Se ve en los niños de enseñanza media, se ve en las infancias tempranas, se ve en los recién egresados de distintas disciplinas. Hay una paradoja súper extraña hoy día. Nunca el ser humano en la historia de la humanidad, porque esto no es solo en Chile, además, ojalá fuera solo aquí, esta cuestión es planetaria, nunca el ser humano como especie habíamos tenido tanto acceso al conocimiento, nunca. Nunca habíamos tenido tanto acceso al conocimiento. Y nunca el ser humano había sido porcentualmente tan ignorante como hoy día. Y es brutal. Una era de la desinformación. Es la era, exacto, hoy que estamos en la era de la superinformación, porque tenemos todo al alcance de la mano en nuestros dispositivos, tenemos esta paradoja brutal en la que les preguntamos a la chiquillada cuál es la diferencia entre Oriente y Occidente, y esto no es una ficción, esto yo lo he hecho realmente, y ellos no saben. Sí, yo sé que hay caras de sorpresa aquí, obvio que hay uno o dos que saben, pero estamos hablando, claro, pero estamos hablando desde el... Pero saben de memes, saben de los youtubers. Por supuesto, los influencers los tienen ahí a tope. Skibidi Toilet, nuevamente. Exacto, porque cambian las prioridades de conocimiento. Pero por ejemplo, yo les pregunto, los pregunté este año, digamos, esto no es que lo haya preguntado hace 10 años atrás, no, les dije chiquillos, estamos en pleno siglo XXI. ¿Se han preguntado por qué? Estamos en el siglo XXI, pero estamos en el 2024 y no en el 2124 y no supieron responderme. Entonces tuve que hacerles una línea de tiempo y les pregunté dónde está el año cero y no supieron responderme. Y les dije, bueno, ¿y cómo se divide esto? El antes de Cristo y el después de Cristo. ¿Por qué es antes de Cristo y después de Cristo? Y yo sé, porque empieza a aparecer historia de terror, pero no supieron responderme. Y no nos podemos horrorizar de ese rango de ignorancia, que es brutal. Porque desde allí entendemos además que la comprensión lectoescritora es prácticamente nula. Y es muy brutal que la comprensión lectoescritora sea muy nula porque resulta que tenemos niveles en los que no nos estamos encontrando. Tenemos gente que necesita ser educada y tenemos un nivel de educación que no alcanza a conectar con ese nivel. Porque creemos que tienen un piso de información que no tienen. Entonces no puedes pasarle el Quijote, por ejemplo, a gente que no entiende el 90% de las palabras que están adentro del Quijote. ¿Cómo les vas a pasar el Quijote? ¿Qué impacto puede tener salvo tortura? Desde el no entender, no entiendo. No hay un efecto pedagógico ahí de por medio. Entonces, claro que hay una crisis social súper potente. ¿Cómo le vas a explicar la importancia de la democracia a alguien que no tiene claridad de todos los esfuerzos que se han hecho a nivel latinoamericano por desarrollar repúblicas democráticas? Todas las muertes que han habido. Si no saben todo eso, no empatizan con todo eso, obvio que les da lo mismo tener o no tener democracia. Lógico. Es un poco lógico. Y es dolorosamente lógico para quienes lo vivimos desde la docencia. Eso.
Lo esperemos. Perdón, pero yo creo que en ese punto también los cabros de hoy, como que están más conectados, hablaban como esta era de la desinformación, también estos cabros que no les interesa la democracia, donde la ultraderecha encontró un nicho perfecto. Claro porque, que sí. porque se mueven como pez en el agua en internet, y donde lamentablemente la izquierda sigue oliendo a Charlina, sigue oliendo, claro, sigue teniendo ese aroma como a Jadwe en su campaña política. Sigue hablando del pueblo, Sigue sin hablando. entender cuál es el pueblo. ¿no? Todo por el pueblo, pero sin el pueblo. Mire usted, si no es nada nuevo esto. No es nada nuevo. Y en el fondo ahí también la izquierda no es que, como la izquierda se queja como, ay, no saben quién es Billy Toilet, pero a lo mejor la izquierda o la gente de nuestra edad tiene que saber meterse un poquito más e intrusiar. Por curiosidad nomás, no porque te va a poner y decir como, oh, ¿qué es Billy Toilet? Oh, no sé qué está haciendo Javier Milei y su hermana, y todos los chistes habidos por haber respecto de eso. O reírnos de esta homologación que hizo Bukele diciendo que él creía que se parecía a Chávez. Maravilloso. Mucha gente llorando. Mucha gente llorando. Pero no les da ni para eso. Yo creo que ¿No? deben haber pensado que era talla. Ojo, que yo no... Y yo converso estas cosas con mis chiquillos en primer año, porque más encima hago cursos que son súper remediales, porque yo hago redacción general, por ejemplo. Entonces me llegan personas que no tienen comprensión lectoescritora, que no tienen desarrollo de pensamiento crítico, porque en el colegio no les enseñaron, porque más encima son chiquillos que salieron. A mí me toca hacerle clases hoy día en la universidad, chiquillos que salieron recién del colegio y que hicieron la enseñanza media por Zoom. Entonces, en serio, el panorama es muy apocalíptico. Chan, chan, chan. Se Sí. vienen cuentos de terror. Exacto, sí. hay que Sí, creer Eva, terror. pero decían que la pandemia había ayudado a que los jóvenes pudieran conversar con los adultos de su hogar con más profundidad. Mira, yo encuentro que eso es maravilloso en teoría. Sin embargo, porque- eso no tuvo ningún resultado, No. por el contrario. Hubieron matrimonios que se separaron. El aumento de violencia intrafamiliar, que Exacto, abusos Alcoholismo. alcoholismo, drogadicción, violencia intrafamiliar, tasas de suicidio. ¿Para qué vamos a hablar de cosas más densas, digamos? Entonces- Pero sí. Pero vuelvo al punto, es una educación que faltó desde la primera infancia, estoy hablando de la casa, o sea, de los 1 a los Totalmente, 6 sí, años. absolutamente. Sí, sí. Pero es que Padres ahí hay que entender. ausentes Nadie hace la pega. laboralmente. Nadie hace la pega. Los papás no la hacen. Abuelos que ya no comparten. Porque los abuelos ya no viven con los nietos. ¿Dónde caben? Sí. Mira tú la estrechez de espacio en metros cuadrados en los que estamos viviendo. ¿Dónde cabe el abuelo o la abuela para vivir en una familia? Pero que sea, el abuelo tampoco está para eso, no está dando la Por labor supuesto, del padre. no, para nada. Y además, por eso te digo que es multifactorial, porque hablamos de la cantidad de horas laborales, más la cantidad de horas de traslado al trabajo. Hablamos de la necesidad de hacer el trabajo doméstico, que alguien tiene que hacerlo. Y además están las horas obligatorias de colegio y de estudio en casa. Es una olla a presión terrible que no tiene cómo solucionar para que el guiso quede bonito. No hay tiempo No hay para el cómo, disfrute. no hay cómo. Lo más valioso que tiene el ser humano es el tiempo y es lo que menos tenemos. No tenemos tiempo para el ocio. Por eso estamos tan desesperados, metidos desde esta alienación, la bujipoder, y todo lo demás, y ya me puse frankfurtiana para mis cuestiones, pero en serio, por eso pasamos de manera tan alienada, y estoy hablando desde los 80, 90 en adelante, porque la cajita idiota nos entretuvo y hoy día nos entretiene el celular. Y estamos metidos, cual zombies, pasando un video tras otro y otro, y todo, mira cómo está bailando no sé quién, mira como el nuevo viral del no sé cómo, el hashtag del no sé qué, la tendencia. El burón, que era Y no es- burón el que bailaba, ¿no? ¿Cómo? Ah, de Pedro. ¿Mm? Sí, el burón. Pedro, terrible. Pero Un sí, mapache. pero- Parece. Hay Un un mapache.
Pero sirvió para que los chicos conocieran a Rafael Agarrá. Es cierto, Claro. es cierto. Entonces, claro, hay un abismo. No la conocían, de verdad. Que no, sí, es cierto que no la conocían, me viene el pálpito aquí terrible. Pero hay un abismo entre generaciones que ojo, hoy día no tenemos cómo terminar de entender cómo se configura el pensamiento y el perfil humano de las nuevas generaciones. Nosotros desde la responsabilidad claro, de esta cosa parental, ¿no es cierto? Sí. Nos da por mirar a las generaciones con nuestro prisma, que es lo mismo que hicieron nuestros padres con nosotros, y tampoco es tan distinto, ¿no es cierto? Pero entender las dinámicas y los códigos de quienes nacieron con Internet, es fuertísimo, fuertísimo. Entonces, claro, y hay que sumarle eso a la inteligencia artificial. Y ahí nos metemos en otro tema que podríamos estar hablando 50 horas. Sí. Soy felizmente padre de una chica de 23 años y tiene pensamiento líquido, falta de convicciones. Claro, claro. A veces entienden las cosas de una manera, otras veces de otra. De acuerdo a la conveniencia de lo que buscan. Sí. Exacto, tienen una adaptabilidad valórica súper prefieren más fuerte. que las cosas funcionen a Cuestionan proteger la democracia, por ejemplo. Claro, No claro. cuestionan nada. Practicidad. Exacto. Entonces todo ese romanticismo de los valores que uno dice, uy, Pedro, aquí es cerda, porque, ay, esto que los valores, que... Nada, no queda. Y te miran con cara de nanay cuando uno les dice, no, pero mire, todavía no se inventa nada mejor que la democracia. Así que tenemos que seguir defendiendo la democracia porque es lo mejor que tenemos. No es perfecta, más se acerca a lo que yo siempre soñé, como decía el señor. Claro. Podríamos integrar el pensamiento crítico también. O sea, eso es un temazo, el desarrollo de pensamiento crítico y la inmediatez. Que ahí hay un tema brutal. Y la frustración de cuando no llegan las exacto. cosas. Porque la tolerancia y la frustración hoy día está on demand, está ahí, pum, encima. Y sucede que todo debe ser inmediato. La multimedialidad, la transmedialidad, ha hecho que nosotros malcriemos a esos cerebros en formación para que todo sea inmediato. Ahora, ¿no tenemos el criterio del que quiere celeste que le cueste? No, hoy día no existe. No existe. Entonces... El mínimo, pero ojo, no estoy demonizando a las generaciones actuales, estoy tratando de poner sobre la mesa el hecho de que las generaciones actuales tienen un modo de pensar y de plantear una sinapsis cerebral que es muy distinta a cómo nosotros nos planteábamos. Y es nuestra responsabilidad tratar de generar un puente eficiente con esas generaciones para plantar un legado. Porque mientras más nos desenchufemos y nos desconectemos de ellos, más a la deriva quedan. Y tenemos una responsabilidad importante respecto de lo que viene. Porque si los dejamos a la que te criaste nomás y tú andas viendo, total, el planeta es tuyo, yo ya voy de salida, efectivamente el planeta no va a durar mucho más. Claramente, no fuimos. Adiós. ¿No fuimos? Bien. No fuimos, está bien. Vamos, adiós. Es un buen momento. Entonces, vamos a... Esto es intenso esto. Perdón, tenía muchas cosas que decir, así soy. ¿Para qué me invitas si sabe cómo? Yo creo que ese es el resumen. Hagamos un último intento por volver al redil. ¿Por chaconear la cuestión? ¿Y el happy end? Sí. No, digo yo, no digo así por ser. Aquí hay pura gente mayor, así que dele. Con todo eso, gente que nos está viendo, este es tu momento. Ahí la cámara es tuya. Ahí está el monito. ¿Por qué una persona que viene a este humilde lugar ubicado acá en el Merced 76, a media cuadra del metro Baquedano, donde ocurrió todo y volvió a ocurrir? Y sigue ocurriendo, y sigue sin pasar. Y eso es el lindo 8 del 18. Llega acá muchos libros. ¿Por qué debería elegir este? ¿Qué le ocurriría al elegir este? Yo invito a la gente a leer Tránsito Interior porque se van a sentir reflejados y reflejadas en muchos espacios.
en muchos canales. No necesariamente en todos, porque obviamente no todas las personas fueron madres o padres en pandemia, lógico. Pero hay muchas otras instancias de reflexión política, social, un poco lo que hemos conversado aquí, pero mucho más, abordado no desde la teoría política. Aquí no hay un trabajo de investigación, sino que es una visión honesta, personal, desde la autoficción, hibridado además esta mezcla de elementos, este patchwork de estilos, que hace que sea mucho más orgánico el libro finalmente. Entonces, las personas, insisto, no somos lineales, las personas no solo pensamos de una manera literariamente hablando. Entonces, desde los distintos estados de ánimo, uno requiere leer distintas disciplinas o distintos espacios. Y por eso Tránsito Interior puede ser una propuesta interesante. Si usted tiene algún sentido de carga social en su espacio, en su conciencia, este libro le va a hacer clic en más de alguna ocasión. Si le gusta la Violeta Parra, también le va a hacer clic. Si perteneció al 80% que le dijo Plaza Dignidad, a la Plaza Dignidad, la que está aquí al ladito, también es probable que le haga clic este libro. Y si confió en la posibilidad de una nueva constitución y le creyó a Gabriel Boric con la posibilidad de un gobierno feminista y un gobierno preocupado de la cultura y todo eso, sí se ha sentido identificado aquí con este librito. Es un libro que se lee fácil, encuentro, no es porque lo haya escrito yo, pero sí, se lee fácil porque es un libro que se puede, son relatos breves, relatos cortos, no hay ningún tratamiento de 30 páginas para poder darle vuelta a algo, no. Entonces usted puede tomarlo y usar esas capsulitas y esos elementos para darle las vueltas que necesite. Así que les dejo cordialmente invitados a que se den la oportunidad de hacer clic con este Tránsito Interior. Tránsito Interior, por supuesto, en Cleo Forestal, y desde regiones, espacioforestal.cl se los despachamos para que pasen ¡a todo el país! A todo el país. ¡A todo el país! A todo Chile. ¿Y al más allá? No, al más allá no. ¿Ah, no? No, No. al más allá. Un libro que marca, y si usted está en la otra posición, también le sirve. Mire que uno también lee lo que piensa el enemigo, porque si no, no tendría cómo saber cómo piensa, porque vive muy lejos. Así que los dejo a todos invitados, y este sí es el aplauso final para nuestra invitada. Gracias, Eva, por venir.